Este es el podcast de Lalo Vargas. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda Lalo Vargas en esto que es el podcast de Lalo Vargas, y en esta ocasión, pues, fiel a la promesa que les hice en el episodio anterior en donde hablé de Godzilla y sus orígenes, pues ahora les traigo una pequeña biografía sobre lo que es King Kong, para que ustedes sepan sus orígenes, cómo le fue en el cine y pues otros datos importantes. Debo confesar que reunir estos datos fue algo complejo porque sí son más datos de los que saqué cuando hice el episodio de Godzilla, y pues espero que les guste y les sea de interés. Y bueno, como en muchos otros casos de personajes tan icónicos como el Rey Kong, sus orígenes son algo confusos y en su génesis se barajean diferentes nombres, ya que mientras algunos le adjudican su creación al aventurero y expiloto militar Merian C. Cooper, quien se da a la tarea de realizar la película icónica del gorila gigante en 1933, otros suman el nombre de Edgar Wallace, periodista y novelista, creador del guión original de la película del simio gigante, y a esta lista se agrega también el nombre de Delos W. Lovelace, un novelista que realizó la versión novelada, válgase la expresión, de la historia de King Kong, la cual se publicó por partes en la revista de ciencia ficción Mystery Magazine en 1932, un año antes del estreno de la película. Y es que este tipo de revistas Mystery Magazine eran como las que después se conocieron como las famosas Pulp Fiction. Recuerden que hay esa película de Tarantino, pero es que así se le llamaban a las publicaciones que tenían que ver con ciencia ficción y aventuras. La manera en la que surge el personaje de Kong es curiosa, ya que Merian C. Cooper, al ser un aventurero y finalmente aficionado al cine, llegó a visitar la isla de Komodo, en donde un amigo suyo estudiaba a estos inquietantes lagartos gigantes originarios de la isla que tiene el mismo nombre, ubicada en Indonesia. Al mirar esos enormes reptiles, se le ocurrió la idea de la lucha entre un gorila y uno de estos enormes saurios. Como muchos de ustedes saben, la trama de King Kong nos cuenta la expedición de un director de cine a la isla Calavera, en donde buscaba filmar una película. En el trayecto, los nativos de la isla secuestran a la actriz de la cinta y la ofrecen en sacrificio al Rey Kong para que sea devorada por este, pero en lugar de que se la haga, pues se la cene, se la coma, la protege de otras bestias gigantes que habitan la isla Calavera. Finalmente logran capturar al gorila y rescatar a la dama para después llevárselo a la ciudad, en donde escapa, vuelve a secuestrar a la misma chica, trepa al Empire State y muere al ser derribado por unos aviones. Existen varias películas de King Kong, entre ellas King Kong de 1933, que es la original, la película clásica, recordada por sus pioneros efectos especiales, usando la técnica de stop motion para sus animatronics y su historia de la Bella y la Bestia. Prácticamente hasta en 1933 no se utilizó ningún disfraz de gorila, quiero aclarar eso. El hijo de Kong en 1933, una secuela estrenada el mismo año que trata sobre el retorno de una expedición a la isla Calavera y el descubrimiento del hijo de Kong después de la muerte de este en el Empire State. King Kong contra Godzilla en 1962. Recuerden que tenemos la nueva versión del 2021. En esta película japonesa, los estudios Toho, que son los padres de Godzilla, unos marineros encuentran en una isla del Faro, ubicada cerca de Japón, un enorme gorila y deciden llevarlo a Japón
para que acabe con Godzilla, un enorme dinosaurio mutante que se encuentra atemorizando a todo el país. En esta versión el simio tenía la particularidad de ser más grande, alcanzando de esa forma la altura de Godzilla, y sus brazos conducían electricidad. Fue la primera película en color en la que aparecen tanto Kong como Godzilla. Luego, en 1967, King Kong se escapa. Al igual que la anterior, es una película japonesa dirigida por Ishiro Honda, quien ya les mencioné en el podcast anterior, es uno de los padres de Godzilla. Fue el director pues culpable de que tengamos a Godzilla dentro de lo que es el cine. King Kong 1976, un remake del productor Dino De Laurentiis, producido por Paramount y dirigido por John Guillermin, protagonizada por Jessica Lange, Jeff Bridges. Tuvo un gran éxito comercial desde el momento de su estreno, no así de la crítica, y ganó un Oscar por sus efectos especiales. King Kong 2, que en inglés se llamó King Kong Live, porque pues se supone que en la primera de 1976, que es la precuela de la de King Kong 2, pues se supone que muere. Es producida también por De Laurentiis, y la secuela es la secuela de la del 76, fue dirigida por el mismo director y protagonizada por Linda Hamilton. El argumento continúa en el punto donde finalizó su antecesora, al descubrir que Kong sobrevive a su caída de lo alto del World Trade Center. Aquí se cae de otro edificio, y para su recuperación requiere una operación coronaria. En esta película se incluye un miembro femenino de la especie de Kong, con la cual tiene un hijo. Déjame decirle que estas dos películas yo las vi, las renté en un videoclub y las vi ahí en casa de mis padres cuando yo era pequeño. Y en la del 86, que es la de King Kong Vive, o King Kong 2, le ponen un corazón artificial enorme. King Kong 2005 es un remake de la película original producida por Universal Pictures y dirigido por el ganador del Oscar, el señor Peter Jackson. Dirige la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, ya sabemos, protagonizada por Naomi Watts, Adrien Brody y Jack Black, con más de 3 horas de duración. Es la película de King Kong más larga, fue ganadora de 3 premios Oscar. Kong, la Isla Calavera, en el 2017, ambientada en la década de 1970 y dirigida por Jordan Vogt Roberts, supone un nuevo reinicio de la historia. King Kong de Toho. Bueno, recordemos que el King Kong de Toho es una versión de los estudios japoneses del King Kong del Cooper. O sea, es otra cosa totalmente distinta. Apareció en las películas King Kong contra Godzilla del 62, King Kong escapa en 1967. Este Kong es muy diferente del original en poderes y debilidades. Además, cambia de origen. En vez de venir de la Isla Calavera, viene del este de la Isla Faro. También esta versión de King Kong aparecería de manera seleccionable en el videojuego Godzilla Unleashed, y de hecho fue casi terminado, pero fue desechado debido a que se quiso evitar una comparación con la versión de Peter Jackson del 2005. King Kong de 1933, el primer y primitivo King Kong del aviador y pionero cinematográfico Merian C. Cooper y de Ernest B. Shostak de 1933, con el sello de la productora RKO, aquella cinta que narraba el viaje del equipo de rodaje de la película a la isla gobernada por un gran primate, su aventura en la isla y el regreso a Nueva York, mostraba a un monstruo de 16 metros creado con stop motion, una técnica que ya surgió con el nacimiento del siglo XIX y con el cine mismo, pero tan perfeccionada que sus responsables fueron considerados pioneros en ella. También hicieron uso de la animatrónica, el empleo de mecanismos robóticos o electrónicos para la película original de 1933. El stop motion, para los que no saben, es animar cuadro por cuadro los muñecos y luego obviamente correr las fotografías de tal manera que parezcan que tienen movimientos.
Willis H. O'Brien, especializado en el sistema con anteriores películas de dinosaurios, fue el encargado de manipular las maquetas y los muñecos en el King Kong de 1933. El éxito que aquel título llevó a la productora a lanzar una secuela el mismo año, El hijo de King Kong, una película mucho más ligera que la anterior y que recuperaba el argumento de Carl Denham, el cineasta y un poco villano, que promovió la expedición a la isla de Kong para hacerse rico. En este nuevo título, el director vuelve al mismo lugar, es decir, el director de la película en la película, no el director que dirigió la película, sino el personaje del director, vuelve al mismo lugar, pero con otra chica. Allí se encuentran con el hijo de Kong, diferente de su progenitor por su pelaje pálido, con un menor tamaño y un carácter más cómico, aunque muy parecido. El argumento sirvió esta vez para redimir a Denham de la perversidad de su personaje en la entrega anterior. La siguiente en la lista de títulos es una película perdida, sin rastro. En 1938, los japoneses lanzaron su propia versión llamada King Kong aparece en Edo, una producción muda dividida en dos partes. Se desconoce si existe alguna copia oculta y no hay manera de acceder a ella en la actualidad. King Kong contra Godzilla en 1962 y King Kong escapa 1974. Pero también los japoneses, los que retomaron la historia en 1962, incorporando un personaje que ya es uno de los íconos más identificables de su cultura, Godzilla. La productora Toho se hizo con los derechos de King Kong basándose en una idea del animador de la película original, Willis O'Brien, que proponía un enfrentamiento entre el gorila gigante y el monstruo de Frankenstein. Pero la gran estrella de su estudio era otro monstruo, Godzilla, así que optaron por enfrentar a ambos en la película. El nuevo King Kong era mucho más majestuoso, con una estatura de 40 metros de alto y una enorme fuerza. Además, podía aumentar su poder con la energía eléctrica. Jugando con la óptica, se empleó por primera vez a un actor disfrazado de King Kong. Sin embargo, el traje no estaba del todo logrado y su cara resultaba inexpresiva, por lo que la credibilidad era menor que algunos de los planos del King Kong articulado, también facialmente, del stop motion. El director de aquella película, Ishiro Honda, se hizo cargo años más tarde de la segunda parte, King Kong escapa, donde recurre al uso de maquetas para mostrar la destrucción que deja el monstruo a su paso. En esta historia, Kong tiene que enfrentarse consigo mismo, hecho robot. Ya ven que también a Godzilla le sacan el Mecha Godzilla después, que es un robot Godzilla para destruir a Godzilla. Ya saben, esas locuras de japoneses. King Kong, 1976. Aunque el éxito del personaje estaba consolidado desde la primera película, King Kong fue uno de los grandes taquillazos de 1976, con el debut de Jessica Lange y Jeff Bridges como protagonistas del primer remake de la original. El argumento cambiaba ligeramente, puesto que la premisa no era ya el rodaje de una película, sino la búsqueda de petróleo. También la ambientación, puesto que se actualizaba a la década y no a los años 30 de la primera película. Otro de los elementos que incorporaron a este remake era el erotismo que no existía en la de 1933 entre Lange y el monstruo. Además cambiaron el emblemático Empire State, al que se encaramaba Kong mientras intentaba zafarse de los aviones por el World Trade Center. O sea, cambiaron de edificio. La película recibió algunos premios, entre ellos su único Oscar, que fue por efectos especiales, a pesar de sus múltiples dificultades en este terreno. Para desarrollar a King Kong, el equipo técnico empezó con el mayor muñeco animatrónico, es decir, robótico de la historia, pero solo llegó a aparecer en la pantalla poco menos de 1 minuto debido a las dificultades que presentaba. Yo creo, no sé quién tiene este muñeco, no sé si Universal Studios o que
qué casa productora se quedó con el muñeco porque sí existe todavía. En su lugar se volvió a la idea del disfraz, en el que se metió el propio responsable de los efectos especiales y maquillaje, Rick Baker. Ya llevamos 2 actores que se meten al disfraz y son las únicas veces. Sin embargo, era un disfraz muy mejorado en comparación de la película de 1962, puesto que permitía realizar expresiones faciales. Además, los realizadores jugaron con la óptica y grabaron manos como si se tratara de manos gigantes y emplearon miniaturas muy cuidadas. Tras su éxito, años más tarde, hubo una secuela, King Kong 2, en 1986, que sin embargo obtuvo una nominación Razzie, considerado como el anti-Oscar por esta misma categoría. King Kong del 2005. Durante casi 2 décadas el legendario personaje de King Kong cayó en el olvido, a pesar de que ya existiera el remake de 1976. Peter Jackson se lanzó a adaptar de nuevo el argumento del 2005 en un proyecto muy ambicioso en cuanto a técnica visual y efectos especiales. Aunque ambientada en la misma isla de Kong, era la primera vez que la historia no se rodaba en un estudio de cine. En cuanto al argumento, es el mismo que el de 1933, pero con mayor profundidad de los personajes, especialmente el de la actriz Naomi Watts en lugar de Fayu Wright, y luego Jessica Lange y el propio monstruo, que esta vez se mostraba más humano, no solo en cuanto a comportamiento, sino en cuanto a estatura, unos 7 metros. La relación entre ambos, por extraño que pareciera, fue el pilar sobre el que se sostenía la película. Pero si Kong era humano, era precisamente porque por primera vez era interpretado por un actor de verdad y sin disfraces, gracias a la técnica de captura del movimiento. En este caso, el actor Andy Serkis, que también ha interpretado a otros como Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, César, el chimpancé protagonista de El origen del planeta de los simios, o al líder supremo Snoke de Star Wars, se convirtió en el nuevo primate gigante. Se trata de una técnica, motion tracking o mock-up en inglés, traslada el movimiento de actores o animales vivos al ámbito digital gracias a las técnicas de fotogrametría tan utilizadas desde hace años en el cine de ciencia ficción y en la industria de los videojuegos. Para el rugido de la criatura, el equipo captó el sonido de los leones, al igual que se hizo en 1933, como punto de partida para un sonido diferente al de cualquier animal. Godzilla contra King Kong se estrena este 25 de marzo del 2021, así que pues vayan haciendo sus apuestas. Yo no les he dicho todavía en estos 2 podcasts quién ganó en la película japonesa de Godzilla contra King Kong, y es que déjenme decirles que no los voy a spoilear porque yo sé que cada quien tiene su equipo, a pesar de que ya yo sé quién ganó en esa película. Yo también ya tengo mi personaje favorito y estoy seguro que nos van a salir con una sorpresa los productores de esta nueva entrega. Por cierto, que es parte de un plan maquiavélico para darle vida y explotar nuevamente a los kaijus. En el próximo podcast les voy a explicar qué es un kaiju, y es por eso que Guillermo del Toro ya pidió mano para que los kaijus clásicos japoneses se enfrenten contra esos robots en la cinta que dirigió, conocida por todos nosotros como Pacific Rim, que ya viene también la entrega de animación de Pacific Rim, ya está por ahí en Netflix, lo que es el tráiler de lo que va a ser esta serie en estilo de dibujo japonés, estilo anime, así que lo pueden buscar ya. Y de igual forma busquen los demás episodios del podcast de Lalo Vargas. Gracias por seguirme, compartan, suscríbanse y nos escuchamos en la próxima. Este fue el podcast de Lalo Vargas. Comparte, comenta y suscríbete a su canal.